Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y después de los servicios informativos ya estamos aquí listos para seguir viaje. Y en todo este tiempo hemos detectado que un tema que os preocupa mucho son las religiones, sobre todo aquellas religiones que son más antiguas que el cristianismo y que practican millones de seres en todo el planeta. De una de ellas os vamos a hablar en los próximos minutos con dos expertos. Se trata del espiritismo. Marta Abedo y Paulino Hernández nos lo ofrecen y esos son los temas que queremos tocar esta noche. Y ya solo nos queda saludar a nuestros dos invitados. Marta Abedo, buenas noches, Marta. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, eres escritora, investigadora, espiritista. Sí. Y además eres santera. Además. ¿Y además de santera, algo más? Soy palera también. Palera también. ¿Por qué te metiste en todo esto? Se miran, no sé si eso se puede decir. Luego preguntamos al otro invitado que tenemos, porque ha mirado así. ¿Desde cuándo te metiste en este mundo? ¿Cómo descubriste tú el mundo espiritual? Esto empieza por el tema del espíritu. O sea, lo de ser santera y palera pues viene después. Pero fundamentalmente lo primero que uno siente son procesos espirituales, inquietudes, tienes visiones, sueños, pesadillas. Es decir, los procesos son distintos en cada persona y por ahí empieza. ¿Tú ves a los espíritus? Sí, claro. Los espíritus se ven, se oyen. Puedes oír la voz de los espíritus. ¿Los ves como me estás viendo a mí? Sí, exactamente igual que te estoy viendo a ti. ¿Y los ves normalmente? Claro, sí, normalmente. ¿Desde cuándo? Pues, ¿Hay espíritus en el estudio? Hay espíritus, estamos rodeados de espíritus. El vacío que tenemos alrededor no es un vacío, en realidad estamos rodeados de espíritus. Ya, ¿y desde cuándo? Desde siempre, no sé. ¿Desde pequeñita veías algo? Siempre se ven cosas, tienes visiones y lo que pasa es que al principio no sabes distinguir muy bien qué es lo que te pasa, ¿no? Hasta que empiezas a canalizar y te das cuenta de que esos son espíritus y son seres, ¿no? Hasta que empiezas a distinguir eso. Ya. Nuestro segundo invitado, Paulino Hernández. Buenas noches, don Paulino, ¿cómo está usted? Buenas noches. ¿También eres espiritista? Sí. ¿Desde cuándo practicas el espiritismo? Hace muchos años, hace muchos. Bueno, vamos a decir cuántos porque nos ponemos viejos. ¿También eres santero? Exactamente. Sí. ¿También eres palero? Exactamente, sí. Escritor además, coautor de ese libro que decíamos, Espiritismo, e investigador de estos temas. ¿Y por qué te metiste? Eres cubano. Sí. Aunque no se nota mucho, eres de Cuba. Cubano. ¿Cubano de Cuba? Sí, sí. ¿Hay cubanos de otros sitios? Sí, sí, suelen decirlo. Sí. ¿Por qué te metiste en estos temas? Quizá porque venías ahí de Cuba con toda esa magia que acabamos de vivir. A lo mejor dentro de poco contamos lo que hemos vivido allí. Parte del grupo que estuvimos. Tuvimos una sesión de palo, mayombe tremenda, y en una posesión de Changó, y ya contaremos lo que pasó allí, que fue terrible. Fenómeno. ¿Por qué te metiste en esto? Bueno, esto es una larga historia porque... Cortita, porque tenemos sí, un montón. Perfecto. La situación es que eso fue desde pequeño, ¿no? Yo me despertaba gritando, un negro, gritaba, ¿no? Mis padres se volvían locos. No había ningún negro. Que había negros, si la casa todo el mundo durmiendo, y se despertaban, encendían todas las luces y no había nada, ¿no? Y bueno, y a mí se me quitaba aquello. Y entonces me ponía a jugar con los zapatos en la casa y ponía todos los zapatos en fila de todo el mundo. Y entonces le daba las quejas a una mujer que un hombre me estaba quitando los zapatos del sitio. Nadie lo veía y me fueron a llevar a un psicólogo. Y ¿Pero había un hombre que te quitaba los zapatos del sitio? Sí, yo jugaba con los espíritus. Era un espíritu el que me quitaba, jugando conmigo, me quitaba los zapatos del sitio. Nadie lo veía. Y entonces, bueno, pues la mujer, yo le daba las quejas que no me hiciera eso. Y bueno, y así mi madre se encontró con una señora que le dijo que no se preocupara, que yo lo que tenía era gracia espiritual, que no me fueran a tocar ni me hicieran nada, ni que los médicos me fueran a empezar a medicamentos porque podrían ocasionarme problemas. Y entonces, bueno, pues así lo hicieron. Eso me lo tomaron como una cosa normal, yo jugaba a mi aire y así fui creciendo, y a medida que fui creciendo, pues yo lo vi como una cosa normal y mis padres no se alteraban por nada. Yo veía cosas, yo decía cosas y ellos ahí. Cuando ya fui cogiendo más conocimiento, eso fue amainando, ¿no? Hasta que, bueno, ya después en misas o labores espirituales, yo iba, porque me sentaban allí a echarme un poco de alcohol en la espalda, que me encantaba, para que no me fuera para la calle. ¿Cuándo eras niño? Sí, cuando era niño, tendría yo 8 o 9 años. ¿Te echaban alcohol en la espalda? Sí, porque me gustaba mucho que me echaran alcohol en la espalda por el calor. Y entonces, bueno, pues ahí yo describía espíritus y bueno, y eso fue mi comenzar en mis andadas. ¿Y lo sigues viendo? Sí.
Si los espíritus están en todas partes. Así como ves entrar ese personaje que acaba de entrar. Sí, y con él, junto con él, entran espíritus porque él tiene su guía y sus protectores que lo acompañan a todos los lugares, él y todas las personas, ¿eh? Esto no quiere decir que sea exclusividad de las personas, y a veces nosotros oímos explicar y decir a las personas la gracia espiritual. La gracia espiritual se puede manifestar y la puede tener cualquier tipo de persona. Yo cuando oigo decir que nosotros somos lo que tenemos que brindar esta gracia sin cobrar y sin nada, yo digo, bueno, ¿y por qué los médicos no? ¿Y por qué los ingenieros no? ¿Y por qué los políticos no? Todos llegamos a hacer algo por los espíritus que nos acompañan, y si cogemos a cada una de las personas y le analizamos el cuadro espiritual, podemos ver las inclinaciones que pueden tener. Esta noche vamos a intentar, junto a nuestros dos invitados, conocer esos espíritus que nos acompañan. Te lo aseguro que todos tenemos espíritus, claro, todos tenemos guías y protectores. Como no, si desde la concepción, cuando empieza la concepción en el óvulo, ya ahí empieza a actuar el periespíritu. Ya. Bueno, pues esta noche vamos a intentar averiguar cómo son y la forma de contactar con esos espíritus, y vamos ya de lleno a entrar en tema después de esa primera introducción que ofrecen nuestros compañeros. Desde siempre, todas las culturas, todos los seres humanos han sentido un cierto temor a ese final que a todos nos espera. Un final que para muchos representa un nuevo amanecer, una nueva posibilidad de seguir existiendo. Por ese temor, por ese miedo, surgieron a lo largo de la historia muchas de las religiones, muchas de las actuales filosofías. Y a pesar de estar inmersos en el futuro, en pleno siglo XXI, aún nos queda mucho por comprender para alejar ese temor irracional que nos acompaña. ¿Existe vida después de esta? ¿A dónde vamos tras esta existencia? ¿Existen los espíritus? ¿Es posible comunicarnos con ellos? Nuestros invitados nos ayudan a encontrar respuestas. Ahí está, primera puerta que abre nuestro mundo. Marta, ¿por qué tenemos miedo? Lo hemos preguntado un montón de veces, a la muerte y a los espíritus. ¿Por qué? Mira, Miguel, imagínate tú que nosotros como vivos nos ponemos a pensar cómo nos vamos a sentir cuando no estemos o cuando demos ese paso. Si vamos a ser capaces de seguir viendo las cosas, de seguir viendo a nuestros familiares, de seguir viendo a nuestras parejas, a nuestros hijos, es muy difícil. Hay que tenerle miedo a la muerte porque en realidad muchas personas no saben qué va a pasar después. Es una sensación de vacío tremenda, ¿no? Por mucho que te pones a pensar, la mente no te abarca a comprender ese tránsito. Pero no será porque no nos han educado para entender que hay algo más allá y que no es tan trágico y que, por supuesto, que es como nacer aquí. Si muchas personas supieran que en realidad lo único que pasa es que pasamos a formar parte de otra dimensión en la cual vamos a seguir pudiendo comunicarnos con las personas que queremos y participando de alguna manera en este mismo mundo, depende de la elevación que tengamos, pues no sentiríamos tanto miedo seguramente. ¿Eso es una creencia o hay pruebas científicas, entre comillas, por decir algo de ello? Es decir, ¿hay alguien que demuestre que seguimos viviendo después de esta vida? Ya sabes que científicas, bueno, pero es una cosa que se puede demostrar con mediums. Es decir, tú te reúnes con una serie de personas y tú, por ejemplo, poniendo como centro a alguien, como tú bien has dicho, pues a cualquier persona, tú puedes, por ejemplo, comprobar, pasando un medium y pasando otro a otra sala, que se le escriben espíritus a esa persona que lógicamente esos medios no conocen, pero que se pueden corroborar en una y otra persona. Eso no por puede ejemplo. No puede ser telepatía o puede ser producto de la mente. En muchos casos no es telepatía, te digo, porque muchas personas, tú puedes describir espíritus que las personas conocen, pero hay casos en los que tú te remontas a un momento en que la persona no ha conocido a ese familiar, a ese antepasado, y en muchas ocasiones si tú describes guías y protectores, la persona muy probablemente no los conozca. Ya. Vamos al principio, ¿qué es el espiritismo? Luego iremos a ver cómo podemos conectar con ese cuadro espiritual, con esos espíritus guías y poder llegar a conocerlos. Fundamentalmente el espíritu es una doctrina que cree en la vida después de la muerte, ¿no?
y en la posibilidad de que eso, de comunicarnos con esos seres que han desencarnado, ¿no? Cuando surge como doctrina, ¿es una religión o filosofía? Es una doctrina, sí, es una doctrina. No es una religión porque el espiritismo engloba muchas culturas y muchas religiones precisamente porque son espíritus. Espíritus puede haber hindúes, puede haber musulmanes, puede haber católicos, no creyentes, puede haber toda clase de espíritus, por lo tanto engloba a un sinfín de culturas y por eso no es una religión. Es decir, está abierto a toda la persona. Paulino, puedes intervenir cuando quieras, ¿eh? No, yo espero que... A mí me gusta escuchar a Marta cuando explica todas estas cosas, ¿eh? ¿Dónde hay un momento en el que surja el espiritismo, un momento histórico quizá, donde surja el espiritismo? En realidad lo que pasa es que siempre ha existido el espiritismo porque siempre ha existido la comunicación con los espíritus, pero sabes que todo lo que pasa en Estados Unidos de alguna manera empieza a sentar cátedra, ¿no? Y a raíz de unos hechos que acontecen en Nueva York concretamente es que se empieza a oír hablar del espiritismo y muchas personas cultas, científicos, se ponen a pensar y se ponen a valorar si eso que están hablando las personas puede existir y entonces lógicamente empieza a tener mayor difusión, ¿no? ¿Eso cuándo ocurre? ¿En qué año? Eso ocurre alrededor de 1847 con las hermanas Fox, lo que pasa en el Hydesville. Ahora nos cuentas un poco la historia. Queremos tratar de descubrir ese mundo de los espíritus, tratar de descubrir también los espíritus que nos acompañan en este espacio en blanco de hoy. Paulino quiere contarnos la historia, ¿nos la cuentas ahora? ¿Qué pasaba con las hermanas Fox? ¿Quiénes eran? Esto es una familia que alquila una casa, ¿no? En un pueblecillo y las hermanas Fox, que eran pequeñas en aquella época, tendrían 13 años aproximadamente, pues se empiezan a sentir en la casa pues ruidos, movimientos de lámparas, etcétera, y entonces empiezan a comprobar un código, ¿no? Las niñas empiezan a entrar en una especie de comunicación con esos golpes que en un principio no saben de dónde provienen y ellas hacen unas preguntas y que los golpes esos contesten de una forma determinada esas preguntas y crean un código de comunicación con eso. Al final, después de todo, se sabe que es un espíritu el que se comunica con las niñas porque les dice que él es fulano de tal y que está enterrado en el sótano, que lo mataron porque querían robarle y entonces, pues lógicamente después es que se comprueba que ese señor está, o sea, el cadáver está ahí enterrado y que efectivamente eso existió. Historia que las niñas desconocían en un principio, ¿no? Entonces se crea ese código, ahí empieza a crearse el código de los golpes, que es lo que después se conoce con el tema de los raps, que hasta ese momento no se había conocido y a partir de ahí se derivan una serie de cosas, ¿no? Anteriormente decías, Paulino, que había habido algo más también en Inglaterra, sí, en Gran Bretaña. En los años 90 y pico, unos científicos... 1890 y pico. 1990 y pico, recientemente, unos científicos cogieron a un grupo de videntes y lo llevaron a un sitio donde ellos tenían preparado y hicieron diferentes pruebas de espiritismo. Eso salió publicado, que no podían decir de que había ningún tipo de fraude. Y pudieron comprobar de que lo que describían era verdad. Es decir, que los espíritus existen. Los espíritus existen y han existido siempre. Lo que ocurrió, y lo que estaba contando Marta, fue que hubo una época en la cual hubo un vacío muy grande en la atención a los espíritus. Y entonces los espíritus tenían que comunicarse de alguna forma y fue cuando empezaron a manifestarse de diferentes formas y ahí fue donde surgió lo que dice Marta de los Rap. Hay quien dice que en este momento está resurgiendo, o en este último siglo, el siglo pasado, estaba resurgiendo el mundo del espiritismo porque estamos cerca a algo muy importante que va a ocurrir y los espíritus tienen como necesidad de comunicarse, ¿es cierto? Porque los espíritus siempre han tenido necesidad de comunicarse, lo que pasa es que hemos ignorado esto porque nos han inculcado temores para controlarnos, temores al juicio final que va a pasar, entonces nos tienen ahí pillado toda la vida porque ¿qué nos va a pasar en el juicio final? Entonces, que si el infierno, que si el cielo, todo eso no existe. Lo que existe es un mundo, otra dimensión. Pasamos a otra dimensión y entonces es más fácil controlarnos por un miedo. Que si nos dicen que vamos a pasar a otra dimensión, que nos vamos a poder seguir comunicando y que vamos a poder tener a todos aquellos aquí que de otra forma y los vamos a poder seguir ayudando.
Ya. Marta, ¿cómo va evolucionando el tema del espiritismo? ¿Surge ahí en Estados Unidos y cómo se desarrolla? Bueno, ya te digo, surge mucho antes, ahí es que se empieza a conocer y que de alguna forma se empieza a difundir, ¿no? Después cuando Allan Kardec, ¿no?, que es, yo creo, conocido por todos, empieza un poco, se empieza a interesar por los fenómenos justamente acontecidos por las hermanas, aquí en la casa de las hermanas Fox, entonces empieza a estudiarlos y a raíz de él pues empieza a interesarse, y Kardec es una de las figuras más relevantes en el tema del espiritismo, todo el mundo lo conoce, aunque nosotros podemos decir que no estamos del todo de acuerdo con las teorías que él manifiesta. En primer lugar, habla de estamos hablando de una época, de esos años, ¿no?, en la que hay unos criterios muy cerrados de la religión católica. Entonces este señor habla fundamentalmente, por ejemplo, de un ángel de la guarda, que el ángel de la guarda es otra cosa. Quiero decir que nosotros tenemos guía y protectores, pero ángel de la guarda no. Él considera que es un ángel de la guarda, considera el tema de la reencarnación. Nosotros no lo consideramos de esa forma. No, nosotros no consideramos eso. Nosotros formamos parte de una cadena evolutiva. Ya te digo, nosotros en la concepción, cuando nosotros nacemos, con el primer aliento, con la respiración, es que los guías y los protectores empiezan a acoplarse con nosotros. Entonces, eso es un cordón evolutivo. Nosotros formamos parte de ese cordón y cuando morimos seguimos formando parte y así se van añadiendo esos espíritus a otra persona. Pero no es el mismo espíritu, sino seríamos... o sea, el concepto de ellos es que de repente hubo unas almas, o sea, en el mundo hubo un montón de almas y esas almas han sido las mismas una y otra y otra y otra vez y no se han renovado. Nosotros no creemos en ese concepto fundamentalmente porque nosotros vemos los espíritus y es imposible, por ejemplo, que si un abuelo, ¿no?, se reencarna en un nieto y tú cuando ves a ese nieto muere, tú eres capaz de seguir viendo el espíritu del nieto. En caso de que fuera el mismo espíritu, eso no sería capaz, no serías capaz de verlo en videncia, ¿no? Y por eso la reencarnación no tiene sentido para nosotros. Y como eso, muchas más cosas. Es decir, solamente cree en espíritus elevados, no cree que hay espíritus de bajo astral que puedan tener también una labor de evolución dentro del mundo espiritual. Entonces, pues... Bueno, vamos sí, a dejar... Sí. Sí, y es curioso porque es que ellos nombran siempre a las figuras de Jesús y se basan siempre en que es una cosa más bien encajada lo que es hacia la Iglesia Católica, ¿no? Y entonces ahí se cierran. Y entonces es curioso, todos los que están a favor de lo que es la reencarnación obvian un libro. Tienen todos los libros de Allan Kardec menos el de las oraciones escogidas de Allan Kardec, porque eso lo saca a ellos de lo que es la teoría esa de la reencarnación, porque en ese libro él nombra los espíritus endurecidos, los espíritus atrasados, los espíritus guías, los protectores, y entonces eso ya no es lo que ellos están hablando de la reencarnación, y no verán que ellos tienen ese libro entre los que ellos utilizan. Es decir, que el espiritismo es mucho más de lo que cuenta Allan Kardec. Vamos a intentar en la segunda parte que nos amplíes ese concepto que decías, Marta, de los espíritus que van en esa cadena contigo, porque al final seríamos un montón de gente la que está con uno, ¿no? Si van añadiéndose espíritus y espíritus en cada evolución. Espera, lo contestamos después. Personajes, en un minuto, personajes importantes que haya habido en la historia que hayan sido espiritistas. Personajes en la historia que hayan sido espiritistas. Sí. Pues todas estas personas, igual que Arthur Conan Doyle, por ejemplo, que es un investigador que también tuvo esas experiencias cuando murió su hijo, aparte de Kardec, las hermanas Fox, hay muchísimos personajes. Muchos de ellos tienen su parte, la otra parte, ¿no? La parte en que las personas no lo creen, pero eso se produce, es una cosa porque siempre la gente dice, ¿no?, que se ha demostrado en ocasiones que ha habido fraude. Y eso es porque cuando tú presionas a un medium, por ejemplo, cuando tú presionas a una persona, a que tú ves espíritus, yo por ejemplo puedo ver ahora espíritus, ¿no? Pero ten en cuenta que en aquella época cuando surgió el boom se daban espectáculos donde iba muchísima gente y ellas tenían que demostrar, ellas y muchos otros tenían que demostrar que veían espíritus. Los espíritus se manifiestan cuando ellos quieren, no siempre cuando nosotros queremos, lógicamente. Yeah. Entonces, en un momento en el que tú te sientes presionado para decir que hay un espíritu, pues ahí es que puede surgir, porque en muchas ocasiones dicen que ha habido fraude, pero en otras no. Ya, te quería preguntar con esto de que mucha gente importante, entre comillas, mucha gente elevada, con alta posición, está metida en estos temas y sin embargo no lo cuenta, ¿verdad? Por supuesto, sí, claro que sí. Ten en cuenta que los espíritus te guían.
Los espíritus te dan información de cómo te van a salir las cosas y de cómo te va a ir la vida. Entonces, la mayoría de las personas que necesitan una guía para una resolución importante, pues se guían de los espíritus. Marta, hay preguntas que están llegando. ¿Los espíritus nos pueden cambiar la vida? Por supuesto que sí. Nos pueden cambiar la vida. Sí, nos ¿Y la ellos? pueden cambiar, sí, porque en muchos aspectos, ¿no? Depende de los espíritus. Nos pueden cambiar nuestros mismos espíritus si tenemos un espíritu obsesor, si nos hacen llegar una enviación, si nos mandan una brujería con un espíritu que nos quiere destruir, por supuesto, nos pueden cambiar la vida. Todo eso lo vas a explicar después. ¿Y cómo saben ellos el futuro? Es decir, ¿cómo ven el futuro? ¿Es que están arriba y la vida es como una pirámide y tú desde arriba ves todo? ¿O? Algo por el estilo. Es como si tú estuvieras arriba en un En un monte, edificio sí. y vieras a las personas pasar y tú vieras lo que hay atrás y delante de la persona que la persona no puede ver. Efectivamente, el espíritu tiene conocimiento de eso. Eso sí, ¿por qué te ríes, Paulino? No, me río porque eso es una cosa bastante compleja. Lo que pasa es que todo el espíritu nos ayuda a resolverlo, porque nosotros tenemos el libre albedrío. Eso te iba a preguntar. ¿Eso significa que la vida está predeterminada ya? Nosotros tenemos cosas que podemos realizar y si nosotros nos guiamos por los espíritus, vamos a realizar cosas que ellos tuvieron en su vida, que realizaron mal. Ellos nos van a ayudar a realizarla bien y así depurarán ellos, depurando nosotros. Ya. Es una cosa un poco... En la segunda parte vamos a tratar de matizar mucho más esto. ¿Hay que ser un ser especial? Nos preguntan. ¿Perdón? ¿Hay que ser un ser especial para ver los espíritus? No, no. Hay que nacer con la gracia. La gracia no se adquiere a través de la vida, ni con estudios, ni con nada. El que no tiene la gracia espiritual no puede llegar a acceder a eso. Con eso se nace. Pregunta también si los espíritus guías son ángeles. ¿O no tiene nada que ver? No contestes, en la segunda parte del programa contestamos. Hay una segunda parte en la que queremos hablaros de tipos de espíritus y sobre todo, como decíamos, formas de contactar con ellos. Después de esa segunda introducción vamos a escucharlo. A veces basta tan solo un vaso de agua pura, limpia, para abrir la puerta a esas otras entidades que habitan en esas dimensiones desconocidas. Otras son los pequeños ruidos los que sirven para entablar la comunicación. Cualquier cosa ha servido al ser humano para intentar establecer contacto, para intentar encontrar respuestas. Y parece que los espíritus, esos habitantes del más allá, se empeñan en dejarse oír. Hablar de algunos sistemas de comunicación con el más allá será nuestro propósito. Y atentos, quizá esta noche logremos alcanzar ese contacto. Nuestros invitados nos ayudan. Esta es una parte. Marta, ¿qué ocurre después de que fallecemos, de que morimos, de que nos vamos aquí? ¿Cuál es el tránsito hacia ese otro plano? Depende de la vida que hayamos llevado, de lo que hayamos podido evolucionar y depende de la muerte, del tipo de muerte que tengamos. No es lo mismo morir en un accidente, tener una muerte trágica que tú no te imaginas, vas por la M30 de repente, un coche por detrás, hace zas, te mueres y de repente no sabes dónde estás, no sabes qué ha pasado y entonces el espíritu es mucho más difícil en ese caso, por ejemplo, que se adapte a esa nueva dimensión, que en caso de una persona que esté preparada o que ya esté esperando la muerte de alguna manera en una enfermedad larga, depende de esas dos cosas, ¿eh? Ya. ¿Uno muere cuando tiene que morir o puede morir fortuitamente? Es decir, no siempre. Ese es el caso, por ejemplo, que decíamos que los espíritus nos pueden cambiar la vida. Es decir, yo te mando, una persona hace una obra o te manda un obra es magia, brujería. Exacto, una brujería, te manda un espíritu de bajo astral para que te perjudique, para que te vayan mal las cosas e incluso te puede llegar a producir la muerte. Entonces, en ese caso, si no llegas a tiempo para que te lo quiten, pues lógicamente acabaría con tu vida antes de lo que tú naturalmente tendrías que haber vivido. Es decir, que hay espíritus que te pueden llegar a hacer daño, mucho daño. Mucho daño, sí.
Bueno, sigue con ese tránsito, con el paso hacia esos otros lugares. Bueno, pues eso, dependiendo de eso, fundamentalmente el espíritu se queda muy apegado a la tierra, produciendo mucho malestar entre sus familiares, no sé, por hacer referencia a la película Ghost, por ejemplo, que es algo muy cercano que muchas personas han visto, es justo como pasa en esa película. Quiero decir que alguien muere de repente y tiene muchas cosas pendientes por hacer y el espíritu se queda muy materializado, pegado a ti, queriendo decirte cosas, con una ansiedad y una desesperación por querer comunicarse contigo y por terminar una obra que no ha cumplimentado hasta que él termina y puede llegar a elevarse. Y él no sabe que está muerto, ¿no? No sabe que está muerto. Está en una dimensión, pero no comprende, que tú no puedas verle como él puede verte a ti, ¿no? Ya. Por eso tienes ansiedad. Pasas un tiempo en ese estado y luego ¿qué ocurre? ¿Vas a otro plano, a otro...? Es fundamental... ¿Has visto lo que hace la vela eso? Sí, es fundamental... ¿Qué le pasa? Pues la energía. Sí. Sí, es fundamental que al espíritu en este caso se le ayude, ¿sabes? Hay formas de hacerlo, formas de por ayudar. Supuesto, es decir, las personas que tienen esos problemas con sus difuntos, que muchas veces a nuestra consulta llegan a decirnos que sienten que los espíritus se sientan en su cama, que se acuestan con ellos, sobre todo mujeres que han perdido a sus maridos, que todavía siguen llevando una vida conyugal, o sea, sienten pasos, sienten respiraciones, es decir, todo eso después se puede controlar, se puede ayudar al espíritu a comprender que ha muerto y que ahora tiene que ayudar a sus seres queridos desde otra perspectiva. ¿Y todo eso es normal que ocurra todo eso? Que parezca que se sientan en la cama, absolutamente que haya presencias. Normal. Está muy materializado, ¿no? Un espíritu así está muy apegado a la tierra, no ha sido capaz de despegar, pues porque tiene cosas todavía pendientes por hacer. Ya. Eso significa, no te vamos a dejar hablar hoy, Paulina. No, yo estoy oyéndolos a ustedes. Significa que hay diferentes tipos de espíritus. ¿Qué tipos de espíritus hay? Hay desde los muy malos, hasta los elevados. Hay muchas clases de muy espíritus. Malo significa que tienen poco Son comisiones. Son comisiones, hay comisiones de espíritus, es decir, hay comisión de investigadores, de científicos, comisión árabe, comisión india, comisión médica, comisión china, comisión africana, comisión de misioneros, comisión auxiliadora, comisión del triángulo. Todas esas comisiones infinitas están formadas por grupos de espíritus que se encargan de una manera de canalizar unas cosas determinadas. Por ejemplo, la comisión médica, tú la vas a llamar, está formado por médicos o por sanadores, por personas que se encargan de ese tipo de cosas, por espíritus, ¿no? Y una vez fallecidos, esos espíritus pertenecen a esa comisión y siguen ayudando a las personas desde la dimensión en la que están. Entonces, como eso, pues hay muchos, ¿no? Hasta los africanos, los haitianos, los que practican religiones como el palo, la santería, religiones que son más materializadas. De eso hablaremos ahora. Formas de comunicarse con ellos. Planteábamos en esa introducción, a veces simplemente un vaso de agua sirve, pero hay muchos sistemas de comunicarse con ellos que no son fáciles o que no son sencillos y que pueden llegar a ser peligrosos, ¿verdad? Muchos, sí. Siempre que hablamos de las formas de comunicarse con los espíritus, las personas piensan en la Ouija, sobre todo, que es una cosa que hay que tener mucho cuidado en practicarla, ¿no? En la Ouija, o piensan que si se sientan en torno a una mesa, alrededor de una mesa, se cogen de las manos y de repente pues va a pasar algo, no sé, y eso no es exactamente así, ¿no? De todas esas formas, nosotros de todas formas hemos llegado a lo que es la labor espiritual o la misa espiritual, que es lo que se hace para invocar de alguna forma a los espíritus y podernos comunicar con ellos, ¿no? Seguimos adelante. Hay un montón de preguntas que están llegando. Luego queremos que nos expliques más esas formas de comunicar. Paulino, puedes hablar cuando quieras. Nos preguntan si los espíritus son superiores o seres inferiores. Es decir, si son seres de bondad o de maldad. Los espíritus son tal cual somos nosotros. Si hay una persona que tiene maldad, pues va a tener maldad. Si hay una persona que es un intelectual, que es un médico, eso va a ser igual, va a tener el mismo sentimiento. No cambia, sigue siendo el mismo. Pregunto también si las entidades que algunas personas dicen ver en Canarias, por ejemplo, y que afirman que son de la hermandad blanca, si tienen que ver con espíritus o esto es otro tipo de entidades. Todo tiene que ser espíritu, porque si las ven y no existen realmente, tienen que ser espíritu. ¿Sí? Sí. Pueden ser de un tipo de hermandad, un tipo de religión que existió, que a lo mejor llevaban esa forma de vestir, y pueden ser perfectamente espíritus. Nos preguntan también si no es malo, entre comillas, de dejarse guiar por los espíritus, y dicen cómo podemos saber si alguien nos dice la verdad con el contacto de los espíritus
o a los pobres mortales que no tenemos una capacidad de percepción. Es decir, a lo mejor te estás dejando guiar por un espíritu que ha entrado. Hay muchos casos que han ocurrido en la Ouija y que de repente es un bajo astral y que te está engañando y tú crees que te está diciendo cosas buenas y al final acabas en el manicomio. ¿Cómo podemos discernir o diferenciar uno de otro? Claro, ahí por eso que lo que cuando Marta estaba haciendo alusión a eso, tenemos que tener un cuidado enorme con eso. Porque para practicar espiritismo siempre se debe hacer con personas que de verdad tengan gracia espiritual y que tengan mediunidad espiritual y tengan la evidencia para que ellos puedan dar fe de la comunicación o el espíritu que se está comunicando. Porque si no, se corre el riesgo de las personas que están alrededor de la Ouija o alrededor de la mesa que estén haciendo espiritismo, el que tenga gracia se puede llevar una energía de un espíritu negativo, un espíritu que tenga energía negativa, y entonces esa persona empieza a tener problemas que al final termina en un psiquiatra, que es donde lo llevan, porque le trae grandes trastornos. Hay que tener mucho cuidado y nosotros alertamos a todas las personas que no hagan espiritismo siempre que no tengan una persona que de verdad tenga conocimiento y les pueda asesorar sobre el espíritu con que se están comunicando. Vamos a apuntar al final formas de defendernos de los espíritus y formas de llamarlos, ¿os parece? Preguntan también por qué los niños ven a los espíritus de una forma normal, o a los elementales, sí, o a esos... Los niños son medios naturales, es decir, tienen una mediunidad natural, que son capaces tienen eso muy, muy vivo, son capaces de ver a los espíritus perfectamente. Ya después, cuando entran en la fase a partir de los 7 años, eso tiene que ver con la glándula pineal, con el cierre de la fontanela, porque se considera que la glándula pineal, igual que la pituitaria, tiene mucho que ver en el tema de la clarividencia. Y entonces, aunque después, ya te digo, el niño cuando pasa a la adolescencia, si es que tiene su mediunidad espiritual de verdad que tiene que desarrollar, el niño seguirá viendo espíritus, y en caso de que no sea así, pues eso se le pasará. Lo que es importante es cuando los niños manifiesten, mira, tengo un amigo, juego con un amigo, o veo esto, pues que no le machaquen mucho, ¿no? Que no, ni que tampoco digan, este niño está loco, ni que, o sea, que lo vayan dejando, para que el niño lo vea como una cosa normal, y eso no le crea una frustración, que él intente cohibirse de eso, ¿no? ¿Cómo es el espíritu que va contigo, Marta? ¿O los espíritus que van contigo? ¿Tú no los ves? Yo no estoy aquí para decir si los veo o no los veo. Bueno, pero te digo, tú los ves, yo sé que tú los ves, pero de todas formas tengo varios espíritus. Como todo el mundo. ¿El que ha venido contigo hoy? Todos han venido conmigo. Sí. Siempre están conmigo. ¿Las psicofonías tienen una relación directa con la aparición de los espíritus? Nos preguntan. Sí, claro, tiene que tener una aparición directa con los espíritus, porque eso es lo que utiliza aquella persona que no tiene la capacidad de poderlos ver y comunicarse con ellos para poder demostrar de que existe una presencia. ¿La aparición de espíritus puede venir precedida con aromas como olor a rosas? Puede venir precedida de cualquier tipo de cosa. ¿Eso significa que es un espíritu elevado cuando huele a rosas? Puede tener un espíritu que sea un espíritu elevado, y un espíritu que podía, cuando emanaba carne, él podía trabajar con esas plantas. Ya. Perfectamente. Nos preguntan también por qué se ve, cuando se ve un espíritu, se le ve como cuando estaba vivo. Es decir, siguen manteniendo su cuerpo, ¿no? Porque evidentemente están desencarnados, pero ¿por qué tienen esa apariencia, el mismo vestido? Se les ve. Eso es por la acción del periespíritu. Es decir, el periespíritu es un fluido semimaterial que está entre el cuerpo y el alma, por decirlo de alguna forma. El alma es el principio inteligente de la persona, y el periespíritu es un fluido que envuelve eso. O sea, el espíritu se compone de ese periespíritu y del alma. Entonces, eso se conserva después de la muerte, y por eso ese fluido semimaterial conserva el aspecto de la persona, porque en él se retiene la memoria, se retienen los sentimientos de los vivos, y entonces por eso después podemos seguir viendo a la persona tal y como era. Ya. En eso nos basamos nosotros para decir de que justamente lo de la reencarnación que te estaba explicando ella anteriormente del abuelo y el nieto, es que los dos, si se reencarnara uno tal cual, se perdería uno, y nosotros, el que tiene evidencia puede ver el abuelo, el nieto, el bisabuelo, y puede ver a todo el mundo. ¿Por qué? Por el periespíritu. Eso quiere decir que no hay un solo espíritu, o sea, que no es uno solo, que son diferentes espíritus los que forman parte del cordón espiritual o lo de los demás espíritus. Habláis de que no es demasiado bueno ir a un cementerio. No es demasiado bueno ir a los cementerios. ¿Por qué? Porque cuando la persona muere,
la persona muere y tú estás en la caja, estás en tu ataúd, te están velando, estás en el tanatorio. Tú te estás dando cuenta, y el espíritu está moviéndose por allí, por la sala, y está viendo a sus familiares, intentando comunicarse, etcétera. Entonces, el espíritu, cuando lo llevan al cementerio, lógicamente, en los primeros días el espíritu tiende a envasarse en el cuerpo, lógicamente, cuando el cuerpo todavía... Envasarse significa meterse dentro de su propio meterse cuerpo. Dentro del cuerpo para descansar allí, ¿no? El resto del tiempo se mueve. Pero cuando el cuerpo, a partir de los 9 días que se dice que se rompe la bilis, etcétera, que el cuerpo se empieza a corromper y empieza a ser desagradable para él empieza a rechazar eso que fue su envase, y se da cuenta de que se puede mover y ya permanece menos tiempo en eso. Cuando la persona, el familiar, va con la pena al cementerio, está llamando el espíritu a ese sitio otra vez y le está haciendo darse cuenta de que ese cadáver está corrompido, de que su cuerpo ya no existe, y lo está llevando a un sitio donde a él no le gusta estar. Perfectamente tú puedes atender a un difunto en tu casa, le pones unas flores, le enciendes una vela, le dedicas una oración, y el espíritu está igual, y no lo haces volver a esa situación traumática que es el entierro para el espíritu. También decís formas de trabajar con la gente que ha fallecido, lo vamos a contar dentro de un momento, pero hay maneras de trabajar con los espíritus. Es decir, has hablado antes de Palo Mayombe, una serie de sistemas de trabajo en el que acabamos de venir de Cuba de verlo, donde hay una ganga, donde hay un caldero y donde dicen que hay un muerto, y se trabaja con espíritus. Eso se puede hacer. Sí. Si tú puedes convencer, atrapar, capturar a un espíritu para que trabaje para ti, por ti. Sí, primero tienes que tener la ceremonia, si quieres comentarlo. Sí, conmigo. Breve si puede ser, ¿eh? Sí, brevísimo. Para tener una situación del palo se hacen pactos con espíritus. Tú haces un pacto con espíritus, siempre generalmente se buscan espíritus de bajo astral o personas que hayan ¿Cómo se hace eso? muerto. ¿Vas a un cementerio? Sí, ¿Lo se buscas? va a un cementerio, se hace un pacto con el espíritu, se levanta el espíritu y entonces se lleva, se trae consigo el espíritu. Ese espíritu, nosotros en el fundamento, en la ganga, ahí pues se mete en ese fundamento, que existen otras potencias, y de ahí es donde se pacta con el espíritu para que vaya a hacer lo que nosotros queramos. Y Siempre y cuando él quiera. Por eso son pactos que se hacen con el espíritu a cambio de cosas que él quisiera, o si él bebía, bebida, o lo que él quisiera en el ayer, porque él está atrasado. Él es un espíritu de muy bajo astral. Siempre se hace con espíritus de bajo astral. Siempre tiene que ser con espíritus de muy bajo astral, porque los espíritus de bajo astral son los que pactan contigo y lo que hacen, son capaces de hacer cualquier cosa. ¿Y en qué te puede ayudar un espíritu de bajo astral en una cosa buena en tu vida? Es decir, tú tienes ahí un individuo que ha sido un bebedor, borracho, criminal. Porque ¿Cómo te puede ayudar a que las cosas vayan bien, que vaya bien el trabajo? No, porque ese fundamento está regido por un espíritu de conocimiento que trabajó en el ayer eso. Y entonces ese espíritu es el que asesora o supervisa el trabajo que está haciendo ese, y cuando lo queremos para hacer para una cosa bien, en fundamentos hay espíritus buenos y espíritus malos. No todos los espíritus que hay en el fundamento son espíritus malos, porque hay un error. En las personas cuentan que hay un solo espíritu en el fundamento, y esos son los calderos que le llaman calderos espirituales, los calderos de palo, los calderos que tienen fundamento, y para eso, para tener un caldero de eso, un fundamento, hay que tener ceremonia, porque si no, no se puede acceder a él. Ceremonia que significa ceremonia de palo, iniciación. hay que estar iniciado en el palo y hay que estar rayado, y hay que tener, además de eso, hay que tener un grado dentro del palo, porque todo el mundo, aunque esté rayado, no pueden tener fundamento, o no deben tener fundamento, porque hay diferentes grados, como todo. Está el Ngeyo, está el padrino Inquisa, el Tata Tinquisa, a partir del Tata Tinquisa que se pueden tener fundamentos, porque es el que tiene potestad para hacer de todo. A mí me gustaría seguir por ahí, pero tenemos montones de preguntas. ¿Son peligrosos los espíritus entonces? ¿Pueden llegar a ser peligrosos? Sí, los espíritus, hay muchos espíritus que pueden llegar a ser peligrosos, como lo pueden hacer muchas personas. Hay muchos que nos encontramos en la calle que son muy peligrosos. Uno de esos hay que buscarlos, ¿no? Porque por eso se buscan esos espíritus. Tú te enteras que dos se han matado porque se han dado de machete, y entonces tú sabes dónde están enterrados y lo buscas, ¿no? Si hay una persona que ha muerto trágicamente y ha tenido un problema con su mujer, problemas de celos y estas cosas, ese tipo sirve para eso, ¿no? Y así hay que buscarlo de acuerdo con la frustración que ellos murieron, y así te van a servir ellos. Siempre hay que darle el espíritu por la vena que él le gusta, ¿no? Si a ti te hablan de periodismo, o sea, yo te consigo para cualquier programa. Jolín, sería sensacional.
Ya. Igual que hay ese tipo de espíritus, hay otros evolucionados que te pueden ayudar sin necesidad de ese tipo de rituales. Claro, porque tú me ayudarías a un programa de radio que fuera fenomenal. Y entonces diría, ¿cómo yo me estoy planteando en estas cosas? ¿Cómo yo estoy hablando de estas cosas? Ah, por la acción del espíritu que eres tú que me estás acompañando. Y así los hay médicos, por eso hablaba de los médicos, así los hay los políticos, que son personas que ya son espíritus, o sea, espíritus que ayudan a esas personas, asisten a esas personas. Por eso todo el mundo no puede llegar a las cosas, porque entre todos los hay regulares, buenos y malos. Ya. Vamos con preguntas de oyentes. Por ejemplo, dice que tiene visiones de espíritus y quiere una explicación. Pues Pues nada, tiene mediunidad espiritual, tiene gracia espiritual. mediunidad clarividencia, es decir, es una persona que tiene vista, o vista doble como se llama, y que es capaz de percibir la acción de los espíritus a través de la evidencia. ¿Qué puede hacer? ¿Seguir con ello, quitárselo, tener miedo? No se lo eso puede no quitar, se lo puede eso quitar. no se lo puede Eso es quitar. una burrada decir que se lo puede quitar. Lo que hay es que aprender a canalizarlo. Y lo que hay es que esa persona debe desarrollarse espiritual para que ella sepa darle en cada momento lo que merece la oportunidad, porque si no, el espíritu va a vivir más en ella que ella misma. Y porque del desarrollo de la humanidad espiritual a la obsesión es un paso. ¿Un espíritu te puede poseer? Es decir, ¿puede un espíritu venir y meterse en tu cuerpo, poseerte, Sí, cómo no. y cambiarte la personalidad y como pasaba en El Exorcista, ¿Cómo no? llegar a hacerte tantos años? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿De verdad? Sí, de verdad, porque ahí hay que tener mucho cuidado porque esos son espíritus que tienen potencia, que tienen poder, ¿entiendes? Y para que cuando un espíritu te llega a hacer daño, es que es más fuerte que los espíritus que te acompañan, o sea, de tus guías y de tu guía y tus protectores. Afortunadamente hay espíritus protectores que impiden que eso ocurra normalmente, ¿no? Normalmente no tenemos esos problemas, Vale. no tenemos por qué tenerlo hasta que alguien no se lo propone. ¿Qué pasa con las personas quemadas? ¿Qué pasa con su alma? Nos preguntas. Quemadas como que ellos sean fuego. Dice quemadas, supongo que mueren quemadas. Mueren o... quemadas. Bueno, Sí. que mueren quemadas, bueno, pues esos espíritus hay que ver. Esas personas es posible que ellos tengan un problema en vida, posiblemente ellos tengan a una acción de un espíritu que murió en similares condiciones y que lo lleva a ese tipo de situación. Esa forma de tratar el espíritu es muy delicada porque habría que eso se llama un obsesor. Cuando ya después de muerto, ya hay dos espíritus. Está el espíritu que se dio fuego, que partió, y otro espíritu que fue el causante de que se diera fuego. Entonces ahí habría que tratar dos espíritus y para recoger esa acción y para poder elevar esa acción y sobre todo tienen que tener cuidado familiares o personas del entorno que ese espíritu quisiera que se acerque a ellos, ¿no? Por eso no debemos estar llamando constantemente a los familiares ni nada, porque si ese espíritu se arrima a un familiar, a un hijo o una persona querida, pues esos dos, entonces ya no es un espíritu, son dos y podría llevarlo a problemas también con una muerte trágica. Brevemente también nos pregunta, iba en un coche de Alcalá de Henares, iba con su novia y escuchó una voz que le decía algo. ¿Qué puede ser eso? Eso, la voz de un espíritu. Sí. Eso es la voz de un espíritu, simple y llanamente. Sí, mira, vamos muchas veces por las calles, vamos por las carreteras y podemos decir, aquí hubo un accidente. Y nos paramos, investigamos si hay un accidente. Ahí hay espíritus que se quedan arraigados al sitio donde han muerto, sobre todo trágicamente. Fíjate ¿te acuerdas los espíritus estos que se veían en las carreteras que se montaban, aquel coches, espíritu sí. que se montaban en los coches y decían ten cuidado que aquí viene una curva y que de repente aquello desaparecía y era un espíritu que había muerto justo en esa curva? O sea que eso pasa y la gente lo ve, claro. Nos queda muy poco tiempo ya y un montón de preguntas. ¿Cómo podemos hacer para echar a un espíritu de nuestra casa? Eso hay que hacer una investigación espiritual, tienen que ir unos mediums a ver lo que hay allí en realidad y pues depende de la acción del espíritu que haya en la casa, pues hay que hacer para quitarlo. Muy importante, eso, si hay un espíritu y la persona tiene una negatividad, necesita de una persona preparada que tenga de verdad potencia para poderlo sacar, porque si tenemos una negatividad, sea en nuestra casa o la tengamos nosotros, eso quiere decir que, como expliqué anteriormente, es más fuerte que lo que nosotros tenemos, y es como les pasa a un coche. Cuando un coche se queda con la batería baja, necesitamos de otro para que nos dé un poco más de fuerza. Uno solo no lo puede quitar. Eso que mandan a hacer, esas limpiezas que hacen, limpia esto que se te va a quitar, no pierdan el tiempo, que si de verdad lo tienen, eso no lo va a quitar. Nos hacen una crítica, dice que el universo es infinito, venimos de la luz y vamos a la luz. Y no hay tantas historias de espíritus, ni espíritus negativos. Efectivamente, ni puedo nada de hacer eso. puedo hacer un comentario Claro. referente a eso, porque se nos escapó eso que me comentaste de que si éramos guía y protectores y volvíamos, etcétera, etcétera, si éramos un montón de gente. Te lo iba a El preguntar caso ahora. es que
el caso es que ese cordón evolutivo, precisamente es evolutivo porque muchos espíritus, los espíritus que son elevados, en el momento en que ellos han depurado las fases que tienen que depurar como espíritus, se elevan. Y esos espíritus cuando se elevan se desprenden de ese cordón espiritual, aunque a ese cordón espiritual se añaden otros espíritus. Entonces, efectivamente, como dice este señor, somos luz, y esos espíritus cuando se evolucionan y se desprenden de ese cordón espiritual pasan a formar parte de la energía y de la luz. Y de la misma forma, cuando todo el cordón espiritual ha llegado a tener esa evolución, todo ese cordón espiritual se queda en la luz. Marta, vosotros hacéis, Marta Paulino, trabajos espirituales. ¿Bóvedas espirituales le llamáis? Sí, misas espirituales, y trabajamos en la misa espiritual a través de una bóveda espiritual. ¿Cómo son? ¿Qué es eso? Una bóveda y qué es una misa, muy brevemente porque nos vamos. Vendréis en cualquier otro momento a seguir hablando. Una bóveda espiritual, bueno, pues es una mesa que se le pone un mantel y se ponen X vasos de agua dedicados. Claro está, siempre eso tiene que tener un control según para la persona que esté montada. Todas las bóvedas espirituales no deben ser igual. Cada una tiene que estar montada de acuerdo al medio o a la persona a que se le haya puesto, y alrededor de ellas, que hay muchas formas de trabajarlo, pues se reúnen las personas y siempre, bueno, pues se reza y se hacen plegarias para hacer un llamamiento a los espíritus. ¿Y los espíritus aparecen? ¿Llegan? Los espíritus están en todas partes. Ya, pero se comunican contigo. Sí, cómo no. Los espíritus se comunican perfectamente con aquellos que tienen la facultad. Ya. Formas de defendernos de esos espíritus negativos, si es que andan por ahí, que nos intenten hacer algo. ¿Hay una forma de defenderse, Marta? Y luego forma de llamarlos. Forma de defenderse, no sabría decir. Fundamentalmente hay que fortificar nuestro cuadro espiritual, esos guías, esos protectores, buscar la forma de canalizar esas energías y de hacerlos más fuertes. Es como tener un guarda de seguridad en una puerta y no darle de comer. Es decir, hay métodos que se emplean para que los espíritus adquieran esa fuerza y para que nos protejan, aparte de que luego existen otras cosas, esos rituales que hemos hablado y todo eso, pero bueno, eso formaría parte de otro tema. Y alguna forma para comunicarse que puedan... Ponemos un poquito de música y hablamos de esa forma que sea sencillo, que no dé miedo, que no cause problema, para poder entrar en contacto con ese cuadro espiritual que todos tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nada, eso simple y llanamente, bueno, se puede poner un vaso de agua y ese vaso de agua se le hace un llamamiento a guía y protectores de la persona. Mi guía, mis protectores, todos los espíritus que me acompañan, se ponen una vela, se enciende una vela blanca y entonces la persona se pone a rezar y hacer un llamamiento, como las oraciones, por ejemplo, oraciones para los medios. Hay varias oraciones que son para la misa espiritual, las cuales les aparecen también... En vuestro libro tenéis unas cuantas. En nuestro libro, ¿no? En nuestro libro aparece la forma completa de elaborar espiritual, como se hace en América. Una de las formas que se utiliza, la más utilizada. ¿Y qué puede pasar? Una vez que has puesto ese bueno, vaso de agua... si la persona tiene la facultad, va a poder percibir las cosas de los espíritus, los mensajes que traigan los espíritus, o va a poder ver a los espíritus. Todas las mediunidades no son iguales, Hay diferentes tipos de mediunidad. Hay la auditiva, hay la mental, hay la de trance, en fin, hay muchos tipos de mediunidad espiritual. Quizás ese sea otro capítulo. Se han quedado montones de preguntas en el tintero. Gracias, Paulino. Gracias, Marta. A ti. Nos vemos pronto. Marchaos si queréis, os lleváis todos los espíritus que tenéis, nos dejáis... Con ¿vale? los vuestros. No, y nos dejamos los vuestros, ¿no? Sí, dejar los nuestros y os lleváis todos los demás. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, igualmente. Por ahora terminamos, dejamos paso a nuestros compañeros aquí en la sintonía de Radio Nacional de España. Y recordar, mañana más, 2 nuevas horas llenas de temas. Vendrán con caballeros, los templarios, y con sueños, una explicación a cargo de Clara Tauces. No os lo perdáis, que será interesante. Disfrutar de estos últimos días de vacaciones, y para los que os vais en septiembre ya os queda menos, pero no os olvidéis, Radio Nacional de España llega a todos los rincones de este planeta y ahí estamos, llenando este tiempo, esta madrugada de misterios. Los saludos de Fede Lasauca y de todo el equipo del programa. Disfrutar, hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y volvemos mañana. Cuidaros.
Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Entramos en nuestro último tiempo por la semana. En este tiempo ofreciendo temas sugeridos y muy pedidos por todos vosotros, y a punto de iniciar una nueva temporada que se presenta llena de sorpresas e invitados que nos van a llegar de diferentes partes del mundo y que os recomendamos que no os perdáis. Pero para todo ello os necesitamos, queremos que sigáis ahí ayudándonos a llenar este tiempo. Creer es crear y se avecinan momentos históricos y únicos en los que vamos a ser protagonistas. Así que será un placer para nosotros estar a vuestro lado en esta aventura. Pero ya os lo iremos contando poco a poco. Por ahora nos vamos a ese universo que nos asalta todas las noches. Clara Tahoces, escritora e investigadora, nos lo trae esta noche. Es algo que comienza así. Esta noche os invitamos a viajar por un mundo fascinante. Se trata de un universo que todos visitamos. Y a pesar de las constantes visitas, es un lugar desconocido, misterioso, lleno de claves y de respuestas. Desde hace más de 200 años, estudiosos de todos los campos se han venido interesando por encontrar explicaciones, por tratar de entender sus claves. Se trata del mundo de los sueños, el universo onírico. Esta noche os proponemos visitarlo y tratar de entenderlo, a la vez que intentaremos explicaros alguno de los significados de esos sueños que nos asaltan en la noche. Lo haremos en compañía de nuestra primera invitada, Clara Tahoces, escritora e investigadora. El viaje que os proponemos esta noche, en principio, marcharnos hasta el universo de los sueños. Nuestra invitada nos puede dar alguna clave de lo que significan. ¿Cómo estás, Clara? Muy bien, buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos. ¿Qué tal, estás bien? Pues muy bien. Decir que, bueno, compañera de antiguas etapas del espacio en blanco, pero escritora. ¿Y por qué, Clara, tú te metiste? Sé que te interesaba mucho la escritura y otra serie de cosas, pero ¿por qué el mundo de los sueños? Bueno, quizás por un tema personal, ¿no? ¿En tu familia había gente que tenía sueños raros? Efectivamente, desde siempre pues ha habido una especie de tradición familiar en cuanto a los sueños, que ya venía con mis dos abuelas, por parte materna y paterna, mi madre, y después también en cierta medida estos sueños me han afectado a mí también. A veces para bien, otras para mal, casi siempre para mal. Eso era un tema que me inquietaba y me preocupa, aparte de que creo que a todos de alguna forma nos preocupa el tema del sueño, porque todos soñamos, ¿no? Pero sí que tengo que decir que las experiencias vividas en ese aspecto pues fueron un poco determinantes a la hora de hacer este diccionario. ¿Hace mucho que no tienes sueños de ese tipo, premonitorios? No, con cierta frecuencia. Sí, se siguen, hombre, quizás están un poco más difuminados, ¿no? Este tipo de sueños ahora tienen un carácter más práctico, pero sí que todavía de vez en cuando tengo algunos sueños inquietantes, por así decirlo. ¿Nos cuentas alguno brevemente? Bueno, pues generalmente con muertes de familiares. Te puedo contar el caso de la madre de una tía mía, a la que yo conocí poco, solamente la traté en un bautizo, y la había visto una vez en mi vida, es decir, no es un vínculo de unión fuerte como para soñar con ella de forma así, ¿no? Y pues un día soñé que llamaba por teléfono a mi casa y preguntaba por mi madre, y mi madre se ponía el teléfono, yo se lo daba y mi madre ponía una cara de preocupación y decía que tenía una noticia triste que darnos, que sobre todo se la tenía que dar a mi abuela, que se iba a llevar un disgusto. Yo comenté este sueño al día siguiente, pero vamos, como podía no haberlo comentado, en casa, y bueno, más que nada como curioso, precisamente porque nunca había soñado con ella, y en el sueño ella me recordaba: soy fulanita, la madre de la tía tal, o sea, es decir, yo ni siquiera sabía recordar quién era, y lo comenté en la hora de la comida, y por la tarde ya murió de una forma totalmente inesperada, sin estar enferma y sin nada. Ya, ocurrió un día antes. Sí, fue la noche anterior. Qué curioso. ¿Y se han dado casos a veces de que alguien que ha fallecido
no en sueños. Llama por teléfono a la familia para avisarle y estando... Hombre, casos de... ¿Te refieres de alguien ya que fallece y fuera del mundo onírico? Sí. Hombre, sí, incluso no solo casos de que llaman por teléfono. Te puedo contar un caso, que este caso me lo ha referido un testigo de primera mano y cuenta cómo desapareció su tío y durante una semana no sabían absolutamente nada de él y un día por la noche llamó a la puerta el tío y abrió su madre, o sea, su hermana, y le dijo, pasa, que ¿dónde has estado? ¿Qué te sucede? ¿Qué ocurre? Él no contestó nada, no dijo nada, se limitó a decir te quiero, desapareció y al día siguiente lo encontraron muerto en un gran parque de aquí de Madrid y llevaba muerto varios días. Curioso, el mundo de... Vamos a dejar el de los muertos y entramos en el mundo de los sueños. Después de esa primera introducción que nos ofrecen nuestros compañeros, vamos a ir con ello. Y además, Clara esta noche se ofrece a darnos alguna clave de esos sueños extraños que a veces nos atormentan. Después de esa primera introducción entramos en ese universo mágico. Justo en el momento en el que cerramos los ojos, comienza el viaje más apasionante y desconocido que el ser humano pueda desarrollar. A partir de ese momento comienza un nuevo sistema de comunicación, un nuevo lenguaje. Nuestra propia mente habla con esa otra parte inconsciente de nuestro ser, mandándole mensajes claros para la comprensión del mundo en el que nos encontramos. Es el mundo de los sueños. Pero, ¿qué son los sueños? ¿Por qué soñamos? ¿Lo hacemos todos? ¿Ocurre todas las noches? Clara Tahoces, nuestra invitada de la noche, tiene respuestas para nosotros. Escuchemos. Clara, ¿qué es eso? ¿Qué son los sueños? Quizá empezar por ahí, explicando eso. Bueno, pues quizás hay que decir que la definición son ambiguas en general, las definiciones sobre sueños. No hay, pese a que estamos en pleno siglo XXI y que se supone que sabemos muchísimo sobre el cerebro, pues sobre los sueños continuamos teniendo lagunas importantes y se sigue investigando, pero ahí hay muchas cosas que aclarar, ¿no? Yo diría que sueño es cualquier actividad cerebral que se produce una vez que perdemos la conciencia. O sea, básicamente sería eso. Sé que es un poco así, pero es que todo lo que hay luego una serie de cosas, por ejemplo, de mitos relacionados con los sueños, que podemos hablar más adelante, que distinguen entre lo que es sueño y lo que no es sueño. Yo creo que en el momento en que pierdes un poco la conciencia, todo lo que surja, ese banco de datos que se libera, son los sueños. Muy importante soñar. ¿Soñamos todas las noches? Sí, es muy importante soñar y efectivamente soñamos todas las noches. Aunque no nos acordemos de ello. Aunque no lo recordemos, aunque creamos que no hemos soñado nunca, aunque no jamás tengamos un recuerdo vivido de un sueño, pero todas las noches se produce. Y esto es algo que se sabe casi por casualidad y no hace mucho tiempo. En 1953 se estaba realizando un experimento en una importante universidad norteamericana, en Chicago, y resulta que el experimento era con bebés. Entonces, este experimento era para controlar el sueño de los bebés, simplemente. Y uno de los que estaba como becario, no estaba ni siquiera participando en el proyecto de forma activa, se dio cuenta de un detalle, ¿no? Y es que los bebés, cuando estaban aparentemente dormidos, algunos, en algún momento, todos, ejecutaban un movimiento de los ojos de una forma como si el párpado cerrado y el ojo moviéndose por dentro, lo que se ha llamado movimiento rápido de los ojos. Entonces, esto llamó la atención y se realizaron una serie de experimentos ya con adultos para ver si todos hacíamos ese movimiento a través de un encefalograma que hace que los impulsos eléctricos del cerebro se amplíen de forma contundente y podamos ver qué es exactamente lo que se produce, y se llegó a la conclusión de que todos absolutamente en algún momento de la noche realizamos este movimiento.
¿Y por qué no nos acordamos de ellos? ¿Tú te acuerdas de ellos todos los días? Yo casi sí, casi siempre me acuerdo de ellos. Hay temporadas en las que no, pues a lo mejor por estrés o porque saltas de la cama, que ese es el problema que tenemos, ¿no? Normalmente salimos escopetados de las camas para ir a trabajar y no tenemos tiempo en pensar qué es lo que hemos soñado, salvo que el sueño nos haya impactado sobremanera, ¿no? Sí es verdad que hay personas que no tienen recuerdos de haber soñado nunca. Estas personas sueñan, lo que pasa es que el propio inconsciente ejerce una censura importante en sus vidas. Son personas que a lo mejor no desean plantearse cuestiones, a veces son deseos reprimidos y otras veces traumas de la infancia. Como el inconsciente es un campo, digamos, que no podemos controlar y no podemos decir voy a acordarme de esto o de esto no me quiero acordar, pues ejerce una censura. A veces es una censura en forma de símbolo, es decir, nosotros podemos tener un problema sexual, por ejemplo, y soñar con serpientes, es decir, no nos está manifestando claramente cuál es nuestro problema, pero si indagamos un poco hay unos símbolos universales que nos van a dar la clave. Y entonces es una forma de censura, pero es una censura parcial. Y cuando la censura, digamos que nosotros de alguna forma nuestra represión es grande, cuanto más nos reprimimos, menos soñamos. Esta es un poco la pauta. Cuanto más nos reprimimos, menos soñamos. Exactamente. Curioso. Y es cierto que los alemanes hicieron una serie de experimentos en la que cuando ya se daban cuenta que los prisioneros estaban a punto de soñar o los despertaban como una forma de tortura. Es decir, si no soñamos podemos llegar a enloquecer. Sí, incluso yo diría que a morir. Hay un caso que se difundió en 1859 por la Semi-Monthly Medical News, que son las noticias médicas que hacían en aquel entonces, de un caso ocurrido en China, de un reo que había sido condenado a muerte por asesinar a su esposa y la pena de muerte se iba a ejecutar y se iba a cumplir a través de privación de sueño. Entonces había 3 guardias, se turnaban cada 8 horas para despertarle justo en el momento en que veían que precisamente podía estar dormido, ¿no? Podía estar empezando a soñar. Y el resultado fue que en el 18º día él pidió que por favor lo asesinaran, lo descuartizaran, lo arrancaran la piel, hicieran lo que quisieran, pero que lo mataran. Pues no lo mataran así, mejor dicho. Y al final, al día siguiente murió. Qué curioso. ¿Cómo funciona, cómo se desarrollan los sueños? Hay diferentes tipos de sueños a lo largo de una noche, ¿verdad? Sí, efectivamente hay diferentes etapas que se han podido estudiar precisamente por lo que hemos comentado antes del electroencefalograma, que de alguna manera nos están definiendo cómo son los periodos de sueño y cómo se producen, cuánto duran, es decir, está todo eso bastante estructurado, ¿no? Entonces, pues digamos que nosotros de alguna manera dormimos, nos metemos en la cama y en ese momento se produce una especie de desconexión, de relajación, que en la que estamos en un periodo, lo que llamamos el duerme-vela, que serían un periodo en el que tenemos una cierta conciencia de lo que sucede fuera, digamos, en la vida real, pero al mismo tiempo no estamos del todo despiertos. Es decir, hay una especie de tierra de nadie en la que se producen una serie de ensoñaciones, más que de sueños, que serían los sueños hipnagógicos, que son pues una serie de imágenes que vemos que muchas veces se manifiestan en forma de caras amenazantes que se acercan al soñador, y son donde se producen muchas veces terrores nocturnos que hacen que nos despertemos. Casi siempre este tipo de experiencias, cuando no se tiene una experiencia propia de decir pues esto se trata de este tipo de sueño, la gente lo asocia con experiencias paranormales y entonces tú indagas, hablas con las personas, te cuentan su experiencia y te dicen sí, estaba yo en un duerme-vela. Es muy posible que cuando estabas en ese duerme-vela esas experiencias no hayan sido reales, sino que es producto de esa parte de los sueños. Que por otro lado se puede hacer, a lo mejor habrá gente que diga pues yo no he tenido nunca eso, yo no he visto ninguna cara amenazante ni me ha pasado nada extraño, ¿no? Se puede hacer un experimento que pueden hacer los oyentes esta misma noche después de acabar el programa, por supuesto. Vale, vamos con ello. Que consiste en tumbarse en la cama y colocar el brazo en alto, aunque el codo apoyado en, pues, o en el cuerpo o en la cama, para que tampoco sea una tensión muy grande, ¿no? Y parece difícil quedarse dormido en esa postura, pero eso ¿Derecho o izquierdo? ¿Cualquiera de los dos? Cualquiera de los dos. Ya. Sucede que en un momento determinado la tensión muscular se pierde y el brazo cae y en ese momento nos despertamos. Que en ese momento recuerden lo que estaban soñando o viendo, probablemente se van a sorprender, porque quizás hayan visto monstruos y caras extrañas. ¿Sí? Sí, incluso algunas experiencias de visitantes de dormitorio que no lo son tales, es decir, que se asocian a eso, pues eran unas caras
que estaban frente a mí, caras horrorosas, monstruosas, que muchas veces son simples imágenes hipnagógicas. ¿Y eso ocurre todas las noches? Sí, es un periodo que tenemos todas las noches, antes de dormirnos y antes de despertar, que serían las imágenes hipnopómpicas, son parecidas. Ya. Ese sería, digamos, el primer tipo de sueño. Sí, ¿no? el primero, ensoñación, podemos decirlo así, para diferenciar. Luego, pues entramos en una fase de sueño más profundo y pasados unos minutos accederemos a lo que sería un periodo REM, es decir, un periodo de movimiento rápido de ojos que hemos explicado antes, en los que se producen los sueños más vívidos, más profundos, los que pues, solemos recordar. Es decir, normalmente cuando recordamos los sueños, cuando suena el despertador es porque nos han pillado en un periodo REM. Pero eso no quiere decir, porque hay también una especie de mito con que solamente se sueña durante ese periodo. Eso no es cierto. Es verdad que un 80 y tantos %, un porcentaje bastante alto de personas que se despiertan en ese periodo son despertadas y se les interroga y dicen estaba soñando, ¿no? Pero también es verdad que se ha hecho la prueba a despertar a personas en los periodos no REM, en los que se supone que la gente no sueña, y hay un 17% de casos de personas que estaban teniendo otra clase de sueños que son generalmente más auditivos que visuales y que se asemejan a conversaciones, ¿no? Les llaman los sueños menores, que muchas veces nos pasa que a lo mejor hemos estado tomando unas copas con unos amigos, llegamos a casa, nos acostamos y de repente parece como si estuviéramos reproduciendo la conversación que hemos tenido con esos amigos con modificaciones. Esos serían los sueños menores que les llaman. Y luego estaría pues los sueños REM, que son mucho más vividos, que no hace falta explicarlos porque todos no todos, pero la mayoría nos acordamos de ese tipo de sueños, y que son sueños bastante más largos en tiempo, y siempre después de los periodos REM hay un pequeño periodo de despertar, pero que nosotros no tenemos conciencia generalmente de él. Se inicia otra fase de sueño. Nos despertamos, no llegamos a despertarnos, ¿no? Sí, nos despertamos ligeramente y volvemos otra vez a caer en un sueño profundo hasta que se produce otro periodo REM, y así sucesivamente durante toda la noche podemos tener 3 o 4 sueños, incluso alguno más, y digamos que así se sucede toda la noche hasta que ya por fin despertamos. Qué curioso, nos pasamos toda la noche trabajando ahí. Es que la paradoja, por eso se llaman sueños paradójicos a los periodos REM muchas veces, porque es paradójico que el cerebro, cuando nosotros estamos tumbados en la cama en una posición totalmente inmóvil, pensemos un momento en ello. Si pensamos que nosotros todas las noches nos metemos en una cama y que entramos en un estado diferente totalmente al supuestamente real, porque hay gente que defiende que quién sabe si la existencia real es esta o la que estamos durmiendo, ¿no? Ajá. Pues es un poco, nosotros entramos en una especie de fase de relajación, incluso la temperatura corporal desciende, por eso nos tapamos, y se produce, digamos, una actividad paradójicamente muchísimo más alta que cuando estamos despiertos. Es decir, el cerebro no descansa, el cerebro sigue continuamente en movimiento y pensando y retorciendo, por así decirlo, todo lo que hemos vivido en los últimos días y aquellas cosas que han quedado grabadas en el pasado, que han quedado en el inconsciente. Hay otro tipo, bueno, ¿qué son las pesadillas? Bueno, las pesadillas son, por así decirlo, cuando nosotros ejercemos una censura, que hemos explicado antes un poco por qué se olvidan los sueños, esa censura a veces no es suficientemente fuerte, y entonces nos surgen una serie de sueños aterradores, pesadillas, sueños desagradables, que lo que hacen es simplemente recordarnos que tenemos algo pendiente. Esos sueños, las pesadillas, es quizás los sueños más enriquecedores, siempre y cuando no sean muy repetitivas, muy recurrentes, porque claro, eso termina por desgastar a cualquiera, ¿no? Pero cuando una pesadilla se repite, o simplemente una pesadilla que nosotros no recordamos haber tenido, nos están dando una información que nos damos nosotros mismos realmente. Es el inconsciente quien nos está manifestando una serie de circunstancias que han quedado ahí, que no están resueltas, que nos preocupan, aunque lo queramos tapar y negar, y que como nuestra represión no es suficientemente fuerte, porque nuestro problema es más grande que esa represión, se manifiesta en una forma de pesadilla. Curioso. Los niños has dicho que soñaban también, ¿verdad? Sí, claro. ¿Los animales sueñan? Sí, en algunos sí. Casi toda la gente que tenga perros y gatos en casa habrá observado cómo hacen movimientos extraños y ladran y parece que están corriendo por el campo, ¿no? Es decir, ellos tienen su forma de soñar. De hecho, se han realizado experimentos con gatos concretamente, porque claro, decíamos que lo que es dormir, no el soñar, sino el dormir como parte fisiológica nuestra es bastante importante, ¿no? Pero realmente con 3 horas
de sueño reparador se podría evitar el resto. Es decir, ¿el resto para qué? Entonces se plantea que es muy posible que nosotros necesitamos soñar de alguna forma. Claro, hay una barrera ética para experimentar con las personas en este campo, pero sí se ha hecho con gatos. Entonces ya hay un punto que está cerca del encéfalo, que lo que hace es que se coagula ese punto y entonces los gatos dejan de soñar y durante un tiempo pues manifiesta una conducta aparentemente normal, pero en otra fase más avanzada del experimento ese punto se quema, desaparece, lo destruyen y entonces los gatos manifiestan un comportamiento extraño con alucinaciones y con comportamientos muy, muy raros hasta que finalmente mueren. Es decir, esto no podemos experimentarlo con personas, pero es importante destacar que dormir y soñar, sobre todo soñar, quizás sea una de las necesidades más importantes y más cotidianas al mismo tiempo que todos poseemos. Unas cuantas preguntas, luego pasamos ya a la segunda parte del programa con algunos significados de sueños. Dicen que se puede soñar si uno no duerme nunca. Uno tiene que dormir, ¿no? Hombre, claro. Es decir, el soñar... se puede soñar despierto, eso está claro, pero... Es otro tipo de... Es otro tipo de sueño, ¿no? Entre comillas. Ya, hay una persona que dice que ha soñado con una persona, valga la redundancia, la que no veía desde hace más de 20 años, y hoy la ha visto y se la ha encontrado. Eso sucede en los sueños. Nos avisan a veces de que vamos a encontrarnos con alguien. Sí, luego hay una parcela, porque claro, estamos hablando de los sueños desde una perspectiva totalmente racional, pero hay una parcela de los sueños en la que nosotros no tenemos un control estricto de por qué sucede ni cómo sucede. Incluso hay personas y colectivos como psiquiatras o psicólogos que todavía niegan la posibilidad de la existencia de esta parcela, y es simple y llanamente que existan una serie de sueños que desarrollen ciertas personas, no todas, en las cuales se les manifiesten informaciones de futuro, cosas que van a suceder o que van incluso de forma telepática, no tiene por qué ser una premonición. Pero para las personas que les interesa el tema de todo lo paranormal y que aceptan de alguna manera la premonición en estado despierto, quizás el campo de los sueños sea mucho más propicio para tener fenómenos paranormales y para desarrollar de alguna forma capacidades ocultas, porque es un periodo en el que somos totalmente libres, nadie nos pone una censura. Ya. Y eso es algo que no sabemos por qué se produce, pero efectivamente se dan en muchos casos. ¿Uno puede hacer viajes astrales en la noche a través de los sueños? Es decir, hacemos viajes astrales, nos desplazamos astralmente. Sí, se pueden realizar, hay experiencias de viaje astral con algunas técnicas que se desarrollan, que a veces, pues, si no se controlan bien, pueden resultar un poco traumáticas, ¿no? Sobre todo cuando no se espera, ¿no?, que esto suceda. Pero es un campo en el que ahí entra ya una parcela más de lo que sería nuestra capacidad para fantasear y para soñar, ¿no?, para viajar. De alguna forma, los viajes astrales no entroncan tanto con lo que sería la parcela de los sueños más ortodoxa, ¿no? Ya. Nos pregunta también cómo diferenciar un sueño normal de un sueño premonitorio. ¿Hay alguna clave? Pues no, la única clave es que suceda. Y no en todos los casos que sucede ese sueño tiene una explicación paranormal, también hay que decirlo, porque muchas veces se confunden, porque hay veces que los casos son muy parecidos. Se me ocurre ahora mismo el caso de una mujer que soñaba de alguna forma que el balcón de su casa se desprendía y se caía y se mataba. Y después de soñar esto 2 o 3 veces, se asomó al balcón y dijo, a ver qué pasa aquí, ¿no? Y se dio cuenta de que había una grieta en el balcón, una grieta que ella de forma inconsciente había percibido. Es decir, el inconsciente es mucho más listo que el consciente y toma nota absolutamente de todo, aunque no lo recordemos de forma consciente. Ella había anotado ese dato y había hecho la conjetura de que quizás en el sueño pues era una posibilidad que sucediera eso, ¿no?, que se desprendiera el balcón. Es decir, ese sueño aparentemente podría decirse que es premonitorio, si nos lo cuentan, ¿no? Pero cuando analizamos cada caso por separado y con todos los elementos que este caso lleva, podemos dar cuenta que a veces los sueños no siempre son premonitorios. Ya. Nos pregunta también qué puede significar que se sueñe siempre lo mismo. ¿Qué significa? Pues significa una fijación, un problema no resuelto, algo que nos obsesiona, que nos inquieta, que nos preocupa, algo que reprimimos, algo que hemos vivido y que no hemos superado. Es decir, depende de... Normalmente los sueños muy recurrentes, cuando son sueños que se repiten durante años, deberían ser consultados en algún especialista, porque a lo mejor intentando resolver ese problema dejaríamos de tener el sueño, sobre todo si es una pesadilla, ¿no? Ya. Nos preguntan también si en los sueños uno puede sentir daño físico, porque hay gente que dice que se despierta con daño físico. Sí, yo conozco varios casos
Concretamente un caso me llamó la atención, que soñaba con su bisabuela, un chico que no había conocido a su bisabuela, nadie le había hablado de su bisabuela, no había visto una foto de su bisabuela, y una de las características del caso es que se despertaba con arañazos, que obviamente tiene la explicación más en que de alguna forma inconscientemente nosotros nos movemos, nos agitamos y a veces pues es factible incluso pues que haya daños de ese estilo que parezcan casi como exorcista, ¿no? Pero es verdad que nosotros tenemos esas capacidades y muchas más. Ya. Y por último, antes de pasar a la segunda parte, ¿qué pasa cuando nunca se recuerdan los sueños? Es decir, ¿puede ocurrir eso? ¿Que nunca se recuerdan los sueños? Sí, es lo que hemos hablado antes un poco de la censura interna que ejercemos y que de alguna forma pues ese tipo de personas que tienen esa clase de problema, porque para mí es un problema, no reciben la información que su inconsciente tiene y que quiere mandarles. Ellos mismos se censuran. Hay técnicas para recordar los sueños. No es fácil, es decir, es un proceso trabajoso y además no sé hasta qué punto viable en muchos casos, pero es un tema que se da en algunas personas, ¿no? Hay gente que no recuerda soñar nunca. ¿Intentamos luego dar alguna técnica? ¿Intentas luego dar una técnica? Sí. Vale. Segunda parte, hay una segunda introducción, entramos rápidamente en ella e intentamos dar algunas claves a esos sueños que nos queréis contar. ¿Qué significa soñar con manzanas, ascensores, cofres o teléfonos? Porque en muchas ocasiones soñamos con que volamos, nos caemos, nos ahogamos o estamos flotando en medio de la nada. ¿Por qué nos olvidamos de la mayoría de los sueños que tenemos? ¿Se puede hacer algo para recordarlos y, lo que es aún mejor, por entenderlos? El mundo de los sueños ofrece toda una suerte de símbolos y claves que no son más que una información clara y concreta de nuestra vida. En los próximos minutos intentaremos acceder a ella tratando de aprender y comprender algunas de sus claves. Nuestra invitada nos ayuda. Hay un sueño, Clara, que yo creo que hemos tenido todos, que caemos, una sensación de caer y de caída. ¿Qué significa esto? Bueno, puede deberse a una causa fisiológica en este caso. A veces se producen bajadas de tensión y en ese momento da la casualidad que estamos dormidos. Entonces, esa sensación de caer, de ese que te despiertas casi de un sobresalto, tiene que ver bastante con eso. Sí. ¿Qué significa que nos persiga un toro, que nos quiera cornear un toro en los sueños? Bueno, el toro es un símbolo sexual, básicamente, y es un símbolo que nos depende de la circunstancia. Generalmente los animales salvajes, aquellos animales que no podemos manejar, que no podemos controlar, no sabemos cuáles son sus reacciones, son impredecibles, nos hablan un poco de los instintos que nosotros tenemos, aquellos que no podemos manejar y que nos da miedo en algún momento determinado que nos traicionen y nos hagan hacer cosas que no deseamos, ¿no? Por ahí puede ir un poco la interpretación de ese sueño. Uno de esos casos de los que hemos hablado, de sueños premonitorios, en los que, por desgracia, pues no podemos hacer nada, no podemos controlar, ni sabemos cuándo se van a producir, ni en qué medida nos van a afectar. Suelen ser casos que dejan una honda huella y generan un malestar, ¿no? Pero no podemos hacer nada, no hay ninguna técnica para no tenerlos. Y no se puede cambiar, imagínate que te avisan que va a ocurrir algo. Bueno, ha habido muchas. Ha habido casos, sí, en la historia. Por ejemplo, se me ocurre ahora mismo el de Horacio a Caballo, un campeón de los pesos mosca de los años 60, que tenía que realizar un vuelo desde Tokio hasta Argentina con una escala en San Francisco. Tenía los pasajes perfectamente delimitados, tenía que ir a un combate y tenía reservados para él y para todo el equipo, managers, entrenadores, etcétera. Y él tuvo un sueño en el que el avión estallaba en el aire y dijo: cancela los pasajes y pídelos para 2 días después. Yo no me monto en ese avión, y dio la casualidad, entre comillas, de que el avión que debía tomar a este campeón de los pesos mosca pues estalló en el aire.
en 1965. Mucha gente le pasó también en el Titanic, ¿no? Que tuvo Con el sueños. Titanic, incluso gente que llegó a cancelar los pasajes y que está registrado ante notario que 3 días antes en el sueño y con las cancelaciones de los pasajes, etcétera. Curioso. Ahora que hablas de eso, ¿hay en algún lugar del mundo un registro de sueños donde la gente puede mandarlos? Sí, hay varios lugares, creo recordar que hay uno en Londres, donde más bien son no solamente sueños, sino sueños de premonición. Es decir, si alguien sueña pues que, yo qué sé, va a haber un terremoto en Madagascar, pues manda ese sueño, y en realidad es para hacer un control estadístico. También algunas compañías aéreas han realizado estudios en este aspecto, ¿no? De pues, gente que sueña con catástrofes aéreas y de alguna forma intentar, si es que se puede, yo creo que no se puede, prevenir alguna de estas situaciones, ¿no? Claro, que me ha recordado, y a veces he tenido sueños que van a ocurrir terremotos y al final los terremotos ocurren en el país y en los sitios. Te iba a preguntar, a veces, no sé si has soñado que se te caen los dientes. Sí, es un y sueño una muy sensación tan clara que tienes ganas de levantarte y ir al espejo porque sientes que se te han caído todo. Un sueño muy desagradable, por otra parte, y que hay mucha gente que lo ha tenido. ¿Qué significa? Pues básicamente es miedo a perder algo, miedo a pérdidas de situaciones, de personas, de estatus, de infinidad de cosas. Cada persona tiene que valorar por qué se produce esa pérdida, cuál es el momento actual en su vida, qué es lo que le está pasando y ver dónde aplicar eso, ¿no? Pero generalmente es un temor a perder algo, un miedo quizás racional, es decir, algo que se ve cercano, que se puede ver como algo que no es ficticio, ¿no? No significa que vayan a morir familiares, como la gente dice, ¿no? Es una de las tradiciones dentro de la oninomancia, es que si sueñas que se te caen los dientes, te mueres. Pero vamos, eso es una tradición. Ya. La otra interpretación es mucho más, tiene más que ver con el psicoanálisis. Ya. ¿Hay algún sistema para poder controlar o tranquilizar los sueños? Bueno, es difícil, pero lo que sí se puede hacer es que durante el día, o sea, intentar estar lo más relajado posible, no tomar excitantes como lo que estás tomando tú ahora mismo, el café. Estoy tomando té. Ah, bueno, también tiene la teína. Bueno, estoy tomando té, poquito además. El caso es fastidiar. Entonces, pues de alguna forma... Yo no tengo que ir a dormir todavía. Claro, no puedes dormirte ahora mismo, claro. No puedes. Que además hablar de sueño entra bastante sueño, o sea que no debemos hablar de esto, ¿no? Pero lo cierto es que no se debe tomar excitantes e intentar tomar la vida con más calma siempre que se pueda. Evidentemente no es lo que todos podemos hacer, pero sí es verdad que existen algunas técnicas de relajación o la práctica de algunas disciplinas como el yoga, el tai chi, etcétera, que relajan bastante la mente, la inhiben incluso en ese momento, que por ejemplo el tai chi es un ejercicio magnífico porque te mantiene totalmente centrada en lo que estás haciendo y no te preocupas de otras cosas que te inquietan. Entonces es una forma buena de llegar relajados al sueño, ¿no? Porque efectivamente sí que afecta. Nosotros soñamos que nos peleamos con alguien que conocemos y al día siguiente nos lo encontramos y parece que al principio no estamos muy por la labor de hablar con esa persona, ¿no? Hay mucha gente que sueña que también se mueren los familiares. ¿Eso significa que se van a morir? ¿Puede ser un aviso premonitorio de que alguien va a morir? ¿O puede no serlo? Es decir, ahí dentro de la muerte de familiares es muy importante destacar qué tipo... Son sueños muy recurrentes en muchos casos y muy diferentes. Es decir, tú puedes soñar con la pérdida de un familiar, por ejemplo, que una madre sueñe que su hijo muere, pues es muy probable que el vínculo que existe de unión entre la madre y el hijo pues hace estar a la madre preocupada constantemente. Hay una serie de peligros reales que todos conocemos. Hoy día en la calle te puede pasar de todo, te puedes tener un accidente, etcétera. Una serie de cosas que son reales y que son plenamente inquietudes normales y corrientes, y el soñar que un hijo muere o un familiar muere, pues muchas veces no tiene una interpretación, digamos, premonitoria. Luego hay casos en los que sí que es interesante que cuando soñamos que alguien muere, hay que ver qué vinculación tenemos con esa persona, porque nosotros podemos soñar que nuestro jefe muere, por ejemplo, y a lo mejor nuestra vinculación con nuestro jefe no es excesivamente buena. Lo que queremos es que nuestro jefe se quite de en medio, no necesariamente por esos métodos tan drásticos, pero sí que nos gustaría tener mayor libertad y podernoslo quitar de encima. Entonces hay que ver un poco el vínculo de unión con la persona que muere en el sueño. O, por ejemplo, si morimos nosotros mismos, sabemos que tenemos que efectuar una transformación, un cambio en nuestra vida, algo que no nos gusta, y de alguna forma estamos
manifestándolo en el sueño. Es decir, los sueños con muerte son muy variados, tienen muchas interpretaciones. No es lo mismo soñar que, por ejemplo, con un entierro, que con un velatorio, ni con una persona que ya está muerta y que viene a darnos un mensaje, por ejemplo. Hay muchas variantes, eso habría que estudiar cada caso, pero básicamente, con líneas generales, es lo que podemos decir. Nos queda poco tiempo, Clara. ¿Cómo podemos aprovechar el mundo de los sueños? ¿De qué manera? Pues la mejor forma de aprovechar los sueños es anotándolos. Nosotros tenemos... En el libro das una guía, Sí, una especie de ficha. De ficha para que, bueno, pues consiste básicamente en apuntar el día del sueño, dar un nombre al sueño que sea significativo para nosotros acordarnos de la trama, contar el argumento sin más, sin adornos, porque muchas veces nos dan vergüenza los sueños que tenemos y entonces intentamos adornarlo, ¿no? Pero es que yo no soñé que Mengano hacía esto porque yo de Mengano no pienso mal, no. Simplemente anotar el sueño tal cual y luego ya decir qué es lo que ese sueño... Es muy importante las sensaciones que nos provoca, cómo nos sentimos, cómo hemos reaccionado ante algo que nos ha sucedido en ese sueño. Y esas fichas se hacen con varios sueños y luego veremos probablemente que hay muchos sueños coincidentes, si no iguales, muy parecidos en argumento. Hay un caso de un comerciante inglés que soñó en un periodo de 2 meses, le dio por apuntarlos y de repente se dio cuenta que había soñado 17 veces que se quedaba paralítico. Al año siguiente se quedó paralítico. ¿Pero por qué? Porque estaba gestando una enfermedad que él no sabía. Es decir, esos sueños, si nosotros los analizamos en serie, nos dan una serie de informaciones importantes. Veremos que hay claves en ellos, que hay símbolos que se repiten. Esos son los símbolos que tenemos que investigar, que tenemos que ver incluso los símbolos propios, que no siempre coinciden con los símbolos de la mayoría, que a lo mejor pues hay alguien que sueña, por ejemplo, con los zapatos negros y cuando se va a casar y a lo mejor significa viudedad. Es decir, eso ya hay que ver un poco cada uno, cómo tenemos nosotros nuestra mente estructurada y descubrir nuestros propios símbolos, que son los más importantes de todos. Es decir, preparar una ficha, ir apuntando las sensaciones, el momento en el que lo hemos soñado. ¿Hay algún momento específico mejor para soñar? Porque hay gente que dice que cuando se acuesta a la siesta recuerda los sueños con más frescura. Bueno, es que eso depende del periodo REM, que o sea, si la persona se despierta en un periodo REM da igual que esté en la siesta, que esté de noche. Pero es verdad que hay gente pues que le favorece porque tiene más tranquilidad, más quietud en un momento del día. A lo mejor puede ser de día, no tiene por qué ser de noche. Y en ese momento los sueños son más, parece como más reales, más intensos, con un argumento más vivo, ¿no? Pero esto, digamos que se trata de encontrar el periodo REM. Es decir, las personas que no recuerdan soñar, que antes hemos dicho que vamos a dar alguna clave, una de las cosas que pueden hacer es intentar cazar, entre comillas, un periodo REM. ¿Cómo hacerlo? Pues intentar colocar un despertador calculando, si nosotros nos dormimos a las 12, pues en 2 horas después, para ver si logramos cazar un periodo REM y sobre todo en el momento de despertar, no ponerse a hacer algo automáticamente, sino dejar reposar un momento y dejar que ese sueño fluya para poder apuntarlo o meterlo en una grabadora o lo que sea. A punto de terminar, 2 consejos para recordar los sueños. Claro. ¿Cómo podemos hacer para, a partir de ahora, esta noche? Esta noche, cuando termine el programa, pues lo que pueden hacer las personas que no recuerdan los sueños es simplemente al ir a dormir, al estar relajados, plantearse, hacerse una pregunta y una afirmación. Voy a soñar esta noche recordaré mis sueños. Ya se parece una chorrada, pero funciona porque es una orden que tú estás dando al inconsciente para que ese inconsciente trabaje. Luego hay otra que es la de colocar el despertador, intentar colocarlo en 2 horas después de habernos dormido o incluso más tarde para ver si pillamos un periodo REM. Y luego también para aquellas personas que sueñan pero que de alguna forma olvidan los sueños rápidamente, que también es otra forma de censura, es eso, no saltar de la cama, dejar pasar. Si nosotros nos despertamos casualmente y tenemos un vago recuerdo de un sueño, no podemos decir, bueno, ya me acordaré mañana, voy a dormir. No, hay que anotarlo, porque si no se anota, si pasados 10 minutos de tener ese sueño no somos capaces de despertarnos, es decir, seguimos durmiendo, no lo recordaremos. Y es una pena, pues una información valiosa que nos suministramos y que está ahí. Uno puede empalmar, se despierta, está soñando con algo que le gusta y puede volver a engancharse, a empalmar el sueño. Sí, indudablemente. Eso es un poco una forma de controlar los sueños ya en estados de personas que sueñan mucho y que saben un poco la técnica de cómo hacerlo de forma inconsciente, porque muchas veces no tenemos conciencia de cómo llegamos a enlazar el sueño anterior con cómo el argumento continúa, ¿no? Pero sí que las personas que sueñan mucho pueden hacer eso, pueden recuperar un sueño.
Y uno puede ya, para terminar, como hacían algunos artistas, entrar en ese mundo fascinante de los sueños, que es otro universo, otra vida, bueno, eso es para un tema fascinante. sacar ideas, sacar cosas que se ven en ese otro plano. Es un tema fascinante y comunicarse con otros seres. Es un tema inquietante, además, porque casi todas las grandes creaciones de la humanidad, si analizamos por dónde vienen a través de un sueño. Para dar una pincelada, un elemento práctico que se usa a diario en muchas casas, cuando el inventor de la máquina de coser estaba en ello y no sabía cómo solucionar el problema de la aguja, cómo meter la aguja, etcétera, para que eso cosiera, tuvo un sueño en el que unos salvajes le perseguían con unas lanzas, y las lanzas tenían la particularidad de tener la hoja como tienen las agujas, para enhebrar, ¿no? Con un agujerito en medio. Y eso le dio la clave para colocar la aguja en la máquina de coser. Son cosas que a veces parecen más chorras, pero que hay grandes inventos de la humanidad, películas, composiciones poéticas, artísticas, teatrales, literarias, etcétera. Todo en muy buena medida ha surgido de un sueño, y eso es una forma de creación que tiene el ser humano y que yo creo que podemos aprovechar. Eso quiere decir que hay otro mundo ahí esperándonos, en el cual entramos todas las noches si no somos conscientes, con montones de informaciones. Sí, indudablemente es otro mundo totalmente distinto en el que entramos cada noche, aunque yo no estoy muy segura de si el mundo real es aquel y este donde estamos ahora, Miguel, es el sueño. Habría que investigar eso. Habría que verlo. ¿Y tú crees, Clara, que los sueños se hacen realidad? Sí, yo creo que sí. Sobre todo aquellos que se persiguen con mucha fuerza, ¿no? Todo aquello que deseamos con amplitud, y generalmente es algo bueno, algo para un bien, siempre tiene su recompensa. Y esto va no solamente para los sueños, digamos, en periodos oníricos, sino para los sueños despiertos, que también son importantes. Te iba a preguntar qué sueño te gustaría tener, pero te lo dejo ahí. Gracias por tu visita, por abrirnos el mundo mágico de los sueños. Uno controlándolo puede sacar todo ese potencial que hay ahí, ¿no? Toda esa información tremenda, ¿no? Sí, es una fuente de información muy inexplotada, porque se toma muy a ligera el tema de los sueños, pero que es trabajar sobre ello. Es hacer pues igual que trabajamos en otras cosas, dedicarnos a nuestros sueños. Ya sabéis lo que se puede hacer, apuntar los sueños, decir esa frase para recordarlos esta noche, para poder saber algunas de las interpretaciones, de las claves que hay en los sueños, ¿no? Sí, es una buena herramienta, aunque también, como decimos, hay que buscar los símbolos propios, aquellos que son intransferibles y que te pueden dar la clave de cosas muy internas, muy íntimas, y sobre todo que tienen que ver bastante con la infancia. Gracias, Clara, por hablarnos. Gracias a vosotros. Espero verte pronto. Yo también lo espero. Gracias.